Buenos días, mi nombre es Lisa Mendoza. Mi planificación está basada para los niños de primer grado, donde el área temática es ciencia de la naturaleza y tecnología. El tema, los alimentos en la cocina. Vamos a iniciar la clase, reconocer los alimentos saludables, luego clasificar los utensilios de cocina según su uso. En el desarrollo, elaborar un listado de alimentos saludables. Luego, comentar la importancia de estos alimentos. En el cierre, leer las oraciones y completarlas. Y por último, observar un video sobre los alimentos en la cocina. Bienvenidos estudiantes a esta nueva clase que va a ser los alimentos en la cocina. Todos los seres vivos tienen la necesidad de alimentarse. Los alimentos le proporcionan al organismo la sustancia que les permite crecer a los niños así como a ustedes. Y además les sirve como combustible, es decir, dan las energías necesarias para realizar las actividades diarias, así como estudiar, trabajar, correr y dormir, entre otras. La dieta de las personas depende de la edad y de las actividades que desarrollen a diario. Por ejemplo, un obrero que trabaja en la construcción de vivienda o de carretera y tiene mucho más esfuerzo físico, necesita consumir mayor cantidad de alimentos. Es decir, en los espaguetis, arepa, pan, pescado, pollo, queso, hortalizas, verduras. Es decir, necesita una dieta balanceada. Tiene que consumir los 3 tipos de alimentos, que son de acuerdo a los nutrientes de los minerales y otras sustancias. Así como las personas que no realizan tantos esfuerzos físicos porque su trabajo es más intelectual, como los estudiantes, los maestros, los científicos, necesitan consumir alimentos con menos aportes de energía, como la carne, huevo, queso. Es decir, no se va a comer un huevo solo, no. Va a comer de cualquiera de los 3 alimentos de la dieta balanceada, pero menos alimentos que el obrero. ¿Cuáles son los tipos de alimentos? Alimentos constructores, energéticos y reparadores. ¿Qué son los alimentos constructores? Son los ricos en proteínas. Proporciona al organismo sustancias que le hace falta para crecer y mantener los huesos sanos y los músculos, que son las leches, los huevos, pescado, pollo. ¿Qué son los alimentos energéticos? Son los que proporcionan energía y la fuerza necesaria para estudiar, trabajar, jugar, correr, dormir, y se encuentra en el pan, las harinas, azúcar, postre, dulce, cotufa, etc. ¿Cuáles son los alimentos reparadores? Son aquellos que te ayudan a ponerte fuerte contra las enfermedades y que además contribuye a la digestión del resto de los alimentos, como lo son las verduras, las hortalizas, las frutas, y son ricas en vitaminas y minerales. Las vitaminas son sustancias muy importantes para el organismo. La falta de ellas puede provocar enfermedades graves y debilidades. Vamos a clasificar los utensilios según su uso, y para eso vamos a pasar a la pizarra a Paula. A ver, Paula, me vas a decir aquí ¿para qué sirve la batidora? ¿La batidora se come? No. ¿Sirve para cocinar? No. ¿Prepara alimentos? Sí. Muy bien. ¿Los platos para qué sirven? ¿Para comer? Sí. Sí, muy bien. ¿Los sartenes para qué sirven? ¿Para comer? No. ¿Para cocinar? Sí. Muy bien. ¿Los cubiertos para qué sirve? ¿Para comer? Sí. Sí. ¿Los envases de plástico para qué sirven? ¿Para comer? No. ¿Cocinar? No. ¿Preparar alimentos?
Para conservar los alimentos. Para conservar los alimentos. Las ollas, ¿para qué sirven? ¿Para comer? No. ¿Cocinar? Sí. Sí, muy bien. Te puedes sentar. Preparación de los alimentos. Normas de higiene en la cocina. La preparación de los alimentos es algo delicado, porque si no se cumplen las normas de higiene pueden enfermarse las personas que lo consumen. Los alimentos que se consumen crudos, por ejemplo, las ensaladas, las frutas, deben ser muy bien lavados. Por ejemplo, la lechuga, el repollo y el tomate. Ellos deben enjuagarlos con agua y vinagre para que mate cualquier microorganismo. Es peligroso para tu salud. La fruta que se come con la concha, por ejemplo, la manzana, la pera, la ciruela, hay que lavarlas con agua y jabón. Si la carne de pollo no se conserva bien, se contamina y produce bacterias que genera diarrea y nos obliga a ir al hospital. Hay una norma de higiene para cocinar. Por ejemplo, recogerse el cabello, tener las uñas limpias y cortas, no probar los alimentos mientras que se cocine con las cucharillas, porque lo dejas con saliva y descompone los alimentos. Hay varias maneras de conservar los alimentos, como por ejemplo, los industriales, por ejemplo, los alimentos que vienen enlatados, el atún, la sardina, el diablito. Hay otra manera de conservar los alimentos que es congelación. Es el más usado en los hogares, consiste en congelar los alimentos a temperatura baja, por ejemplo, las papas, los vegetales, las carnes, los guisantes. Y hay otros que son desecados. Es un método empleado por los indígenas. Consiste en colocar al sol la carne para que se seque y así se conserve en buen estado. Aquí vamos a elaborar cuáles son los alimentos saludables. Paula, pasa la pizarra. Me vas a decir de aquellos alimentos que tienes allá, para ti, cuáles son los alimentos saludables. Pollo. Perfecto. ¿Cuál más? Carne, muy bien. ¿Cuál más? Arroz. ¿Cuál más? Papa. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más de lo que tú ves allá, cuál para ti son saludables? Huevo. ¿Cuál más puede ser? Uno solo. Pescado, ¿verdad? Pescado. Muy bien. Aquí me vas a decir cuál alimento debes llevar en tu lonchera para tu escuela a diario, ¿verdad? Pan con queso, ¿lo puedes llevar en tu lonchera? Sí. Los cereales. Sí, ¿verdad? Leche. Sí, ¿verdad? Refresco. No, ¿verdad? Galleta. Sí. Dulce. No. Carne. No. Espagueti. No. Café. No. Arepa rellena. Sí. Le voy a hablar acerca de los instrumentos. Los instrumentos son los utensilios que se utilizan para cocinar, como por ejemplo los cuchillos, tenedores, ollas, sartenes, batidoras, envases de plástico, olla. ¿Para qué sirven los cuchillos? Los cuchillos sirven para cortar carne cuando son de sierra, para cortar pan. Hay unos cuchillos que son de plástico que se utilizan para cortar el repollo, la lechuga, para que su alimento no se marchite.
Por ejemplo, los sartenes. ¿Para qué se utilizan los sartenes? Para freír, para guisar. ¿Para qué se utilizan las ollas? Para sancocho, para las verduras, para sancochar carne. ¿Y para qué sirven las batidoras? Las batidoras las utilizan las personas para hacer más prácticos los alimentos. Es importante que después que tú prepares los alimentos, laves los utensilios y los coloques cada uno en su lugar. ¿Para qué? Para que después no vengan las cucarachas, las chiripas y se queden a vivir en ellas. Voy a pasar a la pizarra para que ella me responda unas preguntas. Ven, Paula. Aquí te tengo. ¿Cuál es tu comida preferida? Muy bien. Arroz con pollo. ¿Cuál es tu fruta preferida? Manzana. Verde. ¿En qué oficio ayudas a tu mamá después de comer y preparar los alimentos? ¿En qué la ayudas en la cocina? A lavar los platos. Muy bien. ¿Para qué sirven los cubiertos? ¿Para qué tú utilizas los cubiertos? Para comer. Está bien. Bueno, le voy a hacer una adivinanza. Ajá. Mi madre es tartamuda, mi padre es cantador. Mi vestido es blanco y mi corazón amarillo. ¿Qué es? El huevo. Actividades como esta son las que tú debes de aprender, siempre con la ayuda y la orientación de un representante. Y si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntarle a tu maestra o a tu representante. Nos vemos en otra clase. Chao.